Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy terminamos la serie Un país en crisis necesita. Y lo haremos con el tema Un país en crisis necesita temer y proclamar al Dios vivo y verdadero. Yo no tuve la bendición de ser un hogar cristiano. Sin embargo, mis padres, antes de convertirse al Señor, me matricularon en una escuela que tenía bases en la palabra de Dios. Y algo que recuerdo perfectamente es que en el escudo del colegio estaba inscrito el texto bíblico que dice: el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Eso está en Proverbios 9, versículo 10. Siempre me intrigó, hasta años después que me convertí, por qué decía el temor de Dios. Porque para mí, y quizás también para ustedes, la palabra temor es sinónimo de miedo, de terror, pavor, pánico, horror, sobresalto. También se usa la palabra temor para denotar sospecha, recelo, desconfianza. Me preguntaba yo, ¿quiere decir acaso que debemos tener miedo, terror, pánico de Dios? ¿O quizás que debemos sospechar, tener recelo o desconfianza de Él? Por supuesto que no. Veamos entonces qué significa e implica tener temor a Dios. En primer lugar, hablemos del temor en la Biblia. El término temor viene del latín timor. Es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o amenazante o dañino para su persona. ¿Desde cuándo Dios se volvió una amenaza, un peligro o un riesgo para el ser humano? Vamos al Génesis 3. Aunque desconocemos cuánto tiempo pasó desde la creación del hombre y la mujer en la tierra, lo que sí sabemos es que los conflictos entre el ser humano y Dios empezaron con la desobediencia y la rebelión del hombre y la mujer a lo que Dios les había ordenado. En Génesis 3:8 se dice que Dios bajaba como todos los días de los cielos al jardín del Edén para compartir con Adán y Eva, como quien baja del segundo piso de la casa al primero, todo normal. Pero en el versículo 10 dice que Adán no le quería dar cara a Dios. Le respondió: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Nunca antes Adán y Eva habían sentido esa desnudez, esa desconfianza de presentarse delante de Dios. Y es que, en primer lugar, el ser humano empezó a tener temor y miedo a partir de su desobediencia y rebeldía mostrada hacia Dios. Por ese temor se convirtió luego en un ser rebelde, falto de respeto y honra a Dios. El ser humano empezó a dar honor a los animales, a las plantas, a las estrellas, a los cerros, prácticamente a todo, lo cual es idolatría, antes que reconocer a Dios. Y junto con la idolatría se fue pervirtiendo, realizando actos inmorales, indecorosos, en honor a sus dioses, ídolos, incluso a él mismo. En tercer lugar, el ser humano, lejos de evolucionar, más bien ha involucionado. Cada vez bajan más los estándares de moral, de decoro, de respeto, de valores, etc. Como dice la palabra, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Qué aflicción para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes. Qué aflicción para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Por lo tanto, así como la lengua de fuego consume los rastrojos y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán, pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del Santo de Israel. Eso está en Isaías capítulo 5, versos 20 a 24. En segundo lugar, ¿cómo era el temor a Dios antes de la caída en el pecado? Primero, el temor a Dios se manifestaba en obediencia. El mismo pasaje de Proverbios 9:10, en otra versión dice: todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. Obediencia era una expresión de ese temor
a Dios. También el temor a Dios se manifestaba en honra. Dice otra versión, la sabiduría comienza por honrar al Señor. Así que darle honor a Dios es también una forma de guardar un temor reverente al Señor. Y en tercer lugar, el temor a Dios antes de la caída, según Génesis 1 y 2, se manifestaba en una vida de libertad, una relación perfecta de comunión, de confianza, de diálogo entre el ser humano y Dios. Notemos, mientras hubo el temor a Dios, todo andaba bien y debió seguir siendo siempre así. El llamado de la iglesia del siglo XXI es mostrar el verdadero temor de Dios viviendo en público y también en secreto una vida agradable para Dios, más que para uno mismo. Eso implica santidad y esta no viene sin esfuerzo, no viene sin autonegación. Y es justamente por esto que se hace tan urgente que los verdaderos cristianos, los auténticos hijos de Dios, tomemos en serio el compromiso y obligación de proclamar al Dios vivo y verdadero. En segundo lugar, vamos a ver que proclamar a este Dios vivo y verdadero es el deber de todo hijo de Dios. En primer lugar, somos comisionados por el mismo Señor Jesús. Los discípulos lo tenían claro. Lo vemos en los textos de Mateo 5, 13 y 14. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo, les dijo Jesús. También en Mateo 28, 19 le dijo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo vemos en Marcos 16, 15. Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Y también en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El apóstol Pablo, años más tarde, también lo entendió así. Al ser salvado por el Señor, también se sintió comisionado por Él. Él dijo, estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De allí mi gran anhelo de predicarles el Evangelio también a ustedes. Romanos capítulo 1, versículos 14 y 15. Y luego a los corintios les dijo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Además, somos proclamadores. Y ser proclamador tiene que ver con decir una cosa en voz alta, públicamente. Declarar algo en público y solemnemente. Eso denota anunciar, publicar, pregonar, algo que no puede quedarse en oculto por su importancia y por su relevancia para todos los demás. Somos, en tercer lugar, deudores. Tenemos el compromiso, la obligación de cumplir con un mandato, un encargo o un deber. No se puede evadir el proclamar las buenas noticias del Señor Jesucristo. Si usted y yo tenemos a Cristo en nuestra vida como Señor y Salvador, no podemos evadir el llamado a ser proclamadores de Dios a todo aquel que aún no le conoce. Permítanme recordarles una historia del Antiguo Testamento que se encuentra en 1 Reyes 18, que tiene que ver con el enfrentamiento del profeta Elías a los profetas de Baal. Esto ocurrió durante el gobierno de Israel del rey Acab, hijo de Omri. Se resume su reinado de esa manera. Hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores. Qué terrible gobierno tuvo él. Él estuvo en el reino del norte, el reino de Israel, allá por el año 574 a.C. Reinó juntamente con su esposa Jezabel, y juntos introdujeron la idolatría cananea en el pueblo de Dios. Levantaron un templo y altares al dios Baal, y también un inmenso poste a la diosa Acera. Mantenían a 850 profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. Estos a su vez les apoyaban con falsas profecías para mantener al pueblo sujeto al gobierno de ellos. Dios envió entonces al profeta Elías, anunciando una larga sequía en Israel como juicio por su pecado, por haber seguido tras los dioses falsos,
acompañado de inmoralidades y actos vergonzosos. Eso enfureció a Acab y también a Jezabel, que pusieron precio a la cabeza de Elías. Por buen tiempo el Señor cuidó de Elías, dándole protección y provisión milagrosas. Primero en un manantial que nunca se secaba, y cuervos le traían trozos de pan y carne todos los días para alimentarlo. Posteriormente lo llevó a la casa de una viuda en Sarepta, que le dio hospitalidad. Pero llegó también el momento de mostrar a Israel, y en especial a Acab y a Jezabel, quién era el auténtico Dios vivo y verdadero. Israel estaba en crisis. La sequía había producido una gran escasez y hambre en todas partes durante más de 3 años, incluso en Samaria, la capital del reino. Elías entonces hizo su aparición encontrándose frente a frente con Acab y lo retó a una demostración pública de quién era el verdadero Dios, teniendo todo el pueblo como testigo. Le propuso lo siguiente: tener un enfrentamiento en el Monte Carmelo con los 850 profetas de Baal y Acera, a fin de que quede demostrado quién es el Dios verdadero. Acab aceptó la propuesta y convocó desde muy temprano a todo el pueblo, llevando a su vez a sus 850 profetas que tenía a su servicio. En el lugar de los hechos, Elías propuso que ellos levantaran un altar a Baal, mientras que él levantaría un altar al Señor. ¿Por qué en el Monte Carmelo? Porque ahí había un antiguo altar que no se había usado por muchos años, que era un altar al Señor. Luego, Elías dijo: por turno, ustedes rogarán a su Dios y yo a mi Dios, que caiga fuego del cielo para encender el holocausto que levantemos, consistente respectivamente en 2 toros que serían sacrificados. Elías les cedió el empezar primero a ellos. Construyeron un altar y colocaron en trozos el toro que habían sacrificado para su dios Baal. Desde muy temprano en la mañana y hasta el mediodía danzaron, rogaron, gritaron, lloraron, pero nada, ni una chispa caía del cielo. Elías empezó a burlar de ellos. Griten más fuerte, parece que no les oye, quizás está ocupado o todavía está dormido. Desesperados siguieron gritando el resto de la tarde y hasta se hicieron cortes y tajos en el cuerpo para compadecer a su Dios, para que le respondiera. Por fin, Elías llamó a la gente y empezó a reparar el altar de Dios que estaba ahí derrumbado. Lo hizo colocando 12 grandes piedras, una piedra por cada tribu de Israel, lo cual ya era un mensaje, porque estaba diciendo: este pueblo, constituido por 12 tribus, se dividió a causa de la idolatría. Después cavó una zanja alrededor del altar, con una capacidad suficiente para 15 litros de agua. Puso la leña en el altar, cortó en trozos el toro del sacrificio y lo puso sobre la leña. Después hizo llenar 4 grandes jarras de agua y ordenó que las echen sobre la ofrenda y la leña. Repitió la operación hasta 2 veces más. En total mandó derramar 12 grandes jarras de agua, al punto que se llenó la zanja de agua. Terminado todo esto, llegó la hora del sacrificio vespertino. Entonces Elías se acercó al altar y oró de la siguiente manera: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, y demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Al instante cayó un gran fuego del cielo de parte de Dios, que consumió al toro, la leña, las piedras y hasta el polvo. Lamió todo el agua de la zanja. Al ver esto, todo el pueblo se postró rostro en tierra y empezó a exclamar: el Señor, Él es Dios. Sí, el Señor es Dios. Elías mandó atrapar y ejecutar a los profetas de Baal. En ese día de victoria, Israel volvió a Dios como su Dios. Volvió a verlo como el Dios ante el cual debía tener un temor santo. Y en ese día, Dios fue proclamado como el único y verdadero Señor de Israel. Aleluya. Hoy quizás, hermanos, no tengamos confrontaciones de este tipo, pero sí tenemos un país en crisis. No tenemos dioses como Baal y Aserá,
pero sí tenemos corrupción, abuso de autoridad, abuso de la mujer y aún de los niños. Tenemos alcoholismo, drogadicción, casas de juego, empobreciendo más a la gente, lujuria, prostitución, inmoralidad, contrabando, narcotráfico, abortos, maldades sin límites. La falta de temor a Dios está acabando con el país y destruyendo a la familia, destruyendo la sociedad. Por eso tenemos que levantar al Dios vivo y verdadero para que sea temido, es decir, honrado, obedecido por este pueblo peruano, para lo cual tenemos que proclamarlo con nuestros labios, pero también con nuestro testimonio de vida, vidas transformadas por el Señor. Que no nos callen, hermanos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Solo Él es el Salvador y Señor que el Perú necesita. Tengamos una palabra de oración. Señor amado, te damos gracias porque tú nos reafirmas en tu palabra que amarte a ti es también guardar un temor reverente de tu persona. Y sabemos que eso lo podemos expresar a través de nuestra obediencia, a través de nuestra honra, a través de esta vida de libertad que nos permite tener confianza y acercamiento a ti en cualquier momento, en cualquier lugar. Oh Señor, rogamos que podamos ser también hijos tuyos, que proclamemos tu santo evangelio con nuestros labios, pero también con el testimonio de nuestras vidas, para que en este país muchos tengan acceso a ese mensaje de esperanza y de vida eterna que todavía no conocen. Señor, oramos que tú tengas paciencia con el Perú y que le concedas, Señor, la oportunidad de reconocer a Cristo como el Señor de sus vidas. Y mientras estamos orando, si tu amigo, amiga que estás escuchando esta transmisión, todavía tienes dudas de si conoces o no a Dios, si Él está o no en tu corazón, yo te invito a hacer esta oración sencilla de aceptación de Cristo en tu vida. Ora conmigo. Señor Jesús, yo admito haberme alejado de ti hace mucho tiempo y por eso he estado viviendo errante, tropezando en mi vida y no disfrutando esta comunión que tú me ofreces. Hoy me arrepiento de mi pecado y quiero volver a ti. Quiero volver a tenerte como el Señor de mi vida. Te invito a entrar en mi corazón. Limpia todos mis pecados y reconcíliame contigo, Dios, para tener una comunión de hijo a padre y que de ahora en adelante pueda también ser un proclamador de que tú eres el Dios único y verdadero de mi vida y de todo el mundo. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.